la gente piensa en trabajar en un panteón, cree que lo peor son los muertos, las tumbas, los ataúdes, las sombras entre lápidas. Pero yo llevo años siendo velador aquí y créanme, los muertos no son lo que más miedo me da. Lo que me da miedo es lo que viene a visitarlos. Bienvenidos a Testimonios de la Noche, donde lo que otros callan por fin se cuenta. Apaga la luz y escucha esto. Me llamo Ernesto. Tengo 44 años y trabajo como velador en un panteón desde hace casi 7 años. No es un trabajo para cualquiera. La primera semana quieres renunciar, la segunda semana ya no sabes si eres tú el que se está acostumbrando o si el panteón se está acostumbrando a ti. Hay noches tranquilas, noches donde solo escuchas grillos, perros a lo lejos, y el viento moviendo flores secas. Y hay noches donde el panteón parece respirar. Cuando entré, el encargado me explicó lo básico: rondines, candados, cámaras, reportes. Pero antes de irse, me dijo algo que no venía en el contrato. Si ves a alguien dentro después de la 1, no te acerques, no le hables, no le preguntes nada. Yo pensé que hablaba de rateros. Entonces añadió: y si te piden agua, tampoco. Me reí. Agua. El encargado solo me miró como si yo fuera el ingenuo del mundo. Aquí adentro, Ernesto, hay gente que no viene a llorar. La primera vez pasó un martes. Yo estaba en la caseta viendo las cámaras. En el monitor del pasillo principal vi una luz moverse entre las tumbas. Pensé que era una familia que se quedó tarde. Agarré la linterna y salí. El aire estaba frío, como si el suelo estuviera mojado, aunque no había llovido. Caminé hacia el área donde vi la luz y ahí estaban 3 personas, de espaldas, paradas frente a una tumba antigua. No tenían flores, no tenían veladoras de esas normales. Tenían una vela negra. Los 3 estaban muy quietos. Yo alumbré desde lejos. Buenas noches, ya vamos a cerrar. Nadie se movió. Volví a hablar más fuerte. Señores, no pueden estar aquí a esta hora. En ese momento, uno de ellos giró la cabeza y lo que vi no fue una cara normal, era como si no tuviera expresión, como si la piel estuviera demasiado estirada. Sonrió un poquito, solo un gesto mínimo, y regresó la mirada a la tumba, como diciendo: no es contigo. Me entró una incomodidad horrible, pero aún así caminé un poco más. Fue ahí cuando escuché lo que estaban diciendo. No era un rezo, era como una conversación, como si le hablaran a alguien debajo de la tierra. Uno de ellos dijo: ya casi. El otro respondió: dile que esté listo. El tercero se agachó y puso la mano sobre la lápida y susurró: ya casi es tu turno. Yo sentí un escalofrío brutal porque en ese momento, lo juro, el suelo vibró, una vibración suave, como un golpe sordo, y la vela negra se apagó sola. Los 3 se quedaron inmóviles, como escuchando algo, y sin decir una palabra, empezaron a caminar hacia mí, despacio, sin prisa, pero directo. Yo retrocedí. Ellos no aceleraron,
Solo caminaron como si supieran que yo iba a hacerme a un lado. Y lo hice. Pasaron junto a mí y olían raro. No olían a tierra ni a perfume. Olían a humo viejo, como ropa guardada en un cuarto cerrado. Cuando llegaron a la reja principal, el candado se abrió solo. No lo vi caer, no lo vi romperse, solo escuché el sonido metálico y la reja quedó libre. Salieron. La reja volvió a cerrarse y el candado apareció en su lugar como si nunca se hubiera abierto. Yo me quedé parado con la linterna temblando en la mano, tratando de entender qué acababa de pasar. Fui hacia la tumba donde estaban. Era una tumba vieja con letras casi borradas. Me acerqué a leer el nombre y cuando vi la fecha me sentí vacío. La tumba decía fallecido 2025, pero esa persona no tenía años enterrada, tenía semanas. Y lo peor fue ver la tierra. La tierra estaba removida, como si alguien hubiera escarbado desde abajo, no desde arriba, desde abajo. Esa misma semana pasó de nuevo. Yo ya estaba nervioso, pero intentaba decirme que era sugestión. Era la 1:30. Escuché pasos sobre grava, pasos lentos y risas bajitas. Cuando alumbré, vi a una mujer sola, parada frente a una cruz. Vestía de blanco. No lloraba, no rezaba, solo miraba la tumba. Me acerqué un poco. Señorita, ya está cerrado. Ella giró lentamente. Tenía los ojos rojos como si no durmiera hace días. Me miró fijo y dijo, ¿me da agua? En ese instante recordé la regla. No agua. Yo tragué saliva. No puedo. La mujer sonrió, pero fue una sonrisa rara, como si le diera igual. Y preguntó, ¿por qué siempre se niegan? Sentí un escalofrío. Como dice, ella señaló la tumba detrás de ella. Él tiene sed, pero no puede beber. Y luego dijo algo que todavía me persigue. Si le das agua, lo despiertas. Esa noche me fui rápido a la caseta. Revisé cámaras. La mujer desapareció del monitor como si nunca hubiera estado ahí. Pero una cámara sí la captó, la de la sección vieja donde casi nadie entra. Y lo raro es que yo no la vi caminar hacia allá. Simplemente apareció en esa cámara, parada frente a un mausoleo grande, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Me acerqué a la pantalla para ver bien y vi algo más. En el reflejo del cristal del mausoleo había alguien detrás de ella, un hombre con ropa oscura, demasiado alto. La mujer no se volteó, solo se quedó mirando la tumba, mientras esa figura parecía respirar sobre su nuca. La cámara se llenó de interferencia y se fue a negro. Cuando volvió, la mujer ya no estaba, pero el mausoleo tenía la puerta abierta. La tercera vez fue la peor. Fue durante un entierro nocturno. Sí, hay familias que por religión o por urgencia entierran de noche. Esa vez enterraron a un joven. Accidente de moto, mucha gente llorando. Todo normal. Cuando se fueron, quedé solo y el panteón se calmó de golpe. Fui a revisar la tumba del joven por rutina y ahí lo vi.
al lado del montículo de tierra fresca, había una vela negra recién encendida y yo no la había visto cuando estaban los familiares. Me quedé congelado porque el encargado siempre nos dice que no dejemos velas sin supervisión. Me acerqué. La vela estaba frente a la cruz y al lado había un vaso con agua, un vaso de vidrio lleno, pero el agua estaba moviéndose como si vibrara, como si hubiera algo debajo de la tierra golpeando. Me quedé mirando, sin respirar, y entonces escuché una voz, no de un fantasma, no de un muerto, una voz humana detrás de mí. No la toques, me volteé. Era el encargado, pero su cara no era la misma. Tenía los ojos abiertos de más, como si no hubiera parpadeado en mucho tiempo. Me dijo bajito, ellos ya vinieron. ¿Quiénes? Susurré. El encargado apretó la mandíbula. Los que se encargan de que no descansen. Esa noche, por primera vez, el encargado me contó algo real. Me dijo que en el panteón hay visitantes que no vienen a llorar, vienen a hacer tratos, vienen a reclamar gente. Pero lo más horrible no fue eso. Lo más horrible fue lo último que me dijo. Los muertos se quedan quietos. Los muertos no salen. Pero esos visitantes a veces se llevan a alguien que todavía está vivo. Y cuando se lo llevan, lo primero que hacen es escribir su nombre en una lápida vacía. Esa misma madrugada, antes de terminar el turno, hice mi última ronda. Llegué a la sección vieja, al mausoleo. La puerta estaba cerrada otra vez, como si nunca hubiera estado abierta, pero en la pared, al lado de la puerta, alguien había escrito algo con carbón. No estaba ahí antes. Era un nombre. Mi nombre, Ernesto. Abajo, una fecha de este año. No decía fallecido, solo mi nombre y una fecha. Me quedé parado, sin poder moverme, porque en ese momento entendí algo. Los muertos no me daban miedo. Lo que me daba miedo era que alguien ya me estaba esperando aquí y que tal vez yo no era el que estaba cuidando el panteón. Tal vez el panteón me estaba cuidando a mí. Si esta historia te dio escalofríos, suscríbete a Testimonios de la Noche para más relatos reales como este. Y si tú también has vivido algo que no puedes explicar, envía tu testimonio al correo del canal con el asunto Testimonio de la Noche. Gracias por acompañarnos una noche